hay una pérdida, yo creo que constante, de la natalidad. Mira, pues muy interesante, porque... Porque yo creo que no solo son los métodos anticonceptivos, ¿no? No, está claro que no. El estado del bienestar ha llevado muchas cosas buenas, como que estamos de puta madre viviendo. Podemos estar con aire acondicionado tranquilamente en verano a 34 grados fuera, da igual. Y si nos aquí da pereza, pedimos globo, pedimos cualquier cosa. Exacto. Pero también hay que ser conscientes de lo que ha traído de mal. Lo que ha traído de mal es la desconexión de muchos oficios, de artesanía, y cada vez nos alejamos más de nuestras raíces salvajes. Y la genética no va tan rápido como nosotros tecnológicamente nos desarrollamos. Entonces, nuestra genética sigue funcionando como cuando éramos cazadores-recolectores. Pero ¿qué pasa en las ciudades? Que en las ciudades la tribu suele ser la tribu urbana, tiene el mismo nombre incluso, las tribus urbanas ya las llaman así, y no tenemos una tribu cazadora-recolectora, pero aún así el instinto de no pertenecer a la tribu te afecta igual. Y el miedo de no encajar socialmente también te afecta. Porque cuando éramos cazadores-recolectores, si tú te alejabas de la tribu, como he dicho antes, lo más probable es que tuvieras muerte. Porque no podías vivir solo, porque no somos seres individuales. No somos seres individualmente a nivel de desarrollo, ¿no? No nos podemos desarrollar individualmente ni vivir una larga vida. Es muy improbable que sobrevivas. Y necesitamos de un grupo social, una tribu, etc. Entonces, ¿cómo afecta el estado del bienestar y todas esas condiciones ambientales a la natalidad, por ejemplo? Porque hay muchos ejemplos, como la ansiedad, como la competencia femenina, etc. Pues en el caso de la natalidad, vemos que en los países occidentales hay una bajada de la natalidad drástica. Aquí no sé si estamos a 1,1 hijos por pareja o algo así. Sí, muy poco. Y no sé en otros países, pero después encontramos que en Marruecos, o gente que viene de Marruecos, tiene, pues no sé cuántos hijos, 5 hijos, algo así. O sea, que mejoran la media, pero realmente lo que está pasando es que la estrategia que siguen ellos es una estrategia inconscientemente. La estrategia que siguen es una estrategia de menos inversión, más hijos. Biológicamente, en todas las especies hay 2 estrategias, la R o la K. Entonces, una es una estrategia de tú inviertes mucho más, pero tienes menos hijos. O tú inviertes menos, pero tienes más hijos. ¿Qué pasa? Que cuando tienes más hijos, te sobreviven menos, porque inviertes menos. Claro. Eso pasa con las gallinas, los ratones, por ejemplo. Pues la estrategia que siguen es tener muchos hijos. Tener muchos hijos porque sabes que si tienes 5, pues te van a morir 2, o sí, te quedan 3. O la otra sería tener 1 o 2 hijos que sabes que es 100% que no solo van a sobrevivir, sino que además se van a poder reproducir. Entonces, ¿qué nos ha pasado a Occidente? Que al tener las necesidades básicas cubiertas, al tener facilidad para obtener recursos, lo que sucede es que cambiamos la estrategia de tener más hijos pero menos inversión, como sucede en otros países donde tienen menos recursos, por una estrategia de invertimos más pero tenemos menos hijos. Y esa inversión se traduce en algo, que es que si tú inviertes mucho más, tanto fisiológicamente como de recursos, o sea, en otras especies puede ser que la inversión fisiológica sea superior. O sea, entonces cuando tú inviertes mucho, es como cuando inviertes en acciones o en lo que sea, en Bitcoin, lo que sea. Tú cuando inviertes mucho, psicológicamente estás ya metido ahí. O sea, alguien que haga trading, por ejemplo, lo vas a ver. Si tú inviertes muchísimo, la parte de psicotrading es mucho más importante porque tú estás sufriendo por eso. Tú estás pensando... Estás al tanto, estás pendiente. Digo, joder, si no me sale bien, me arruino. Has invertido mucho, proporcionalmente. Sí. Alguien multimillonario a lo mejor invierte mucho más que tú, pero proporcionalmente es poco para él. Pues lo mismo a nivel biológico. Si yo invierto muchísimo en recursos, lo que estoy haciendo es generar un vínculo muy fuerte con lo que estoy haciendo, ¿no? Eso es igual cuando hacemos un regalo. Tú haces un regalo pensando que lo haces y la otra persona se va a sentir mejor.
o en las relaciones. Cuando tú estás conociendo a una chica, por ejemplo, hay muchos chicos que invierten muchísimo. Y luego... Y mensajes, y regalos, y es que estoy enamorado de ti. ¿Qué pasa? Que tú estás aumentando tu vínculo con ella, pero ella no contigo. Los regalos y todo eso, lo que está haciendo es que a ella no le estés generando un interés en invertir en ti. Porque la inversión la estás haciendo tú, estás invirtiendo. Entonces, a nivel biológico pasa lo mismo. Que es que si invertimos muchísimo en los hijos, y en este caso, inconscientemente, estamos invirtiendo muchos recursos, estamos invirtiendo toda nuestra vida y hay esa multiplicidad de opciones, de recursos, de formas de hacer todo eso, que es como que nos sentimos más libres, ¿no? Eso se traduce en más competencia. Más competencia porque como invertimos más, lo que queremos es que nos seleccionen a nosotros para que si tú estás invirtiendo sea ya de por vida, porque claro, la selección también es mayor. Entonces, como hay una selección mayor, la competencia también aumenta. Y si aumenta la selección sexual femenina o aumenta la selección sexual masculina, lo que pasa es que estamos aumentando la competencia de un lado y de otro, porque competimos para ser seleccionados inconscientemente, claro. Y aquí hay dos conceptos, que uno es la selección sexual y otro la competencia sexual. Competencia es algo entre, por ejemplo, competencia no es entre hombres y mujeres, ¿vale? Sino del mismo género. Entre los propios hombres y entre las propias mujeres. Compiten entre ellas y entre nosotros. Y... perdón. Nada. Que me quedo seco. Y entonces, hay muchas cosas que son seleccionadas por la selección sexual, como por ejemplo, imagínate, si tú seleccionas un atributo, como por ejemplo, que los hombres, seleccionas a los hombres que sean más capaces de alcanzar mayor estatus, pues ya sea, por ejemplo, obteniendo más recursos, cazando o a día de hoy siendo mejores en lo suyo, en obtener recursos, pero a nivel empresarial, por ejemplo, a nivel laboral. Entonces lo que estás haciendo es incentivar la competencia masculina. Los hombres compiten más para ese estatus, para alcanzar esa posición social. Ese puesto de trabajo, ese puesto de jefe, o tener esas habilidades que se suelen relacionar con esas posiciones, ¿no? Tú puedes ser pobre, pero tener cierto atractivo sexual porque tienes ciertas habilidades que están muy relacionadas con... Como puede ser la labia, ¿no? Por ejemplo. Sí, tener facilidad para tener amigos, vínculos sociales fuertes, ser generoso, también saber decir que no. O sea, ser asertivo, ¿no? Ser asertivo. O sea, hay una serie de características que son seleccionadas a nivel de atracción sexual femenina. Que no solo la atracción física, sino además otras características, como he dicho antes, ¿no? Relacionadas con la capacidad de obtención de recursos. Que no solo es ganar pasta, porque la pasta no solo se gana teniendo algo que te salga bien y ya está. Para que te salga bien tienes que tener ciertas habilidades. Y ya digo, no es en el contexto actual, sino en el contexto cazador-recolector. O sea, nuestros mecanismos cerebrales se forman en base a nuestra genética, que es en gran parte cazadora-recolectora. Entonces, ¿quién era el que tenía más valor de apareamiento en una tribu cazadora-recolectora? Pues de los que sabían cazar, el que sabía cazar mejor solía tener más valor de apareamiento. En general cazaban en grupo, por lo tanto tú necesitas saber hacer amigos, necesitas no ser ni demasiado extrovertido para no mostrar las cartas porque otros te pueden putear, sí. O no demasiado introvertido porque no tienes las habilidades para socializar correctamente. Necesitas ser fuerte, pero no un culturista. Necesitas pues una serie de características. Entonces, ¿por qué digo lo del culturista, por ejemplo? ¿Qué pasa? Que hay una selección sexual hacia ser fuerte, pero atlético. Y la competencia masculina nos lleva a ser demasiado obsesionados con eso. Y la obsesión a muchos hombres les lleva a medidas extremas. Y llega al culturismo o a... química. Sí, exacto. No tiene por qué ser química. Quiero decir,
el que es mazao de gym, sin química, tampoco es lo más seleccionado por las mujeres. Lo más seleccionado es un hombre más o menos atlético. Equilibrado, a ver, suena un poco... Sí. Simplemente atlético... Fuera de extremismo, natural. ¿no? Digamos. Si tú haces un deporte de forma natural, habitualmente, o sea, piensa cómo hacían los cazadores-recolectores. No iban a cazar cada día. Cazaban cuando, pues no sé cuántas veces a la semana, pero vamos, cazaban cuando se reunían unos cuantos. Y era necesario, claro. Sí, y era necesario. En realidad, casi nunca conseguían presas. O sea, las presas de carne eran de vez en cuando. Entonces, la alimentación tampoco incluía carne cada día, como ahora muchos nutricionistas modernos venden por internet de la paleodieta y todo eso. Tampoco era así. O sea, la carne no estaba día a día y, de hecho, caducaba muy rápido. Claro. Y si no fuera por el fuego, aún más rápido. Pero vamos, y de hecho la aparición del salar la carne, por ejemplo, es gracias a tribus que usaban ese método para conservar la carne a largo plazo. Entonces podían hacer... Anda, mira. Claro, podían hacer expediciones y llevarse esa carne como nutrientes por el camino. Y no una carne fresca que se les habría... caducado muy rápido, ¿no? Eso es cómo se inicia eso, ¿no? Entonces la alimentación también tiene una gran importancia ahí, ¿no? Pero vamos a volver en la competencia. La competencia sexual masculina nos empuja a competir entre nosotros más allá incluso de la selección sexual femenina. Y lo mismo pasa con las mujeres. Un reel que se hizo muy famoso de los que colgué con Red Pill Podcast, lo que fue es que yo decía que las mujeres se maquillan más de lo que los hombres quieren, porque la selección masculina quiere... Extremiza, ¿no? Como el hombre que se mete tanto al gimnasio, pues digamos, sí, exactamente. Algo muy paralelo, es ¿no? Un análogo, ¿no? O incluso la barba. Los hombres nos dejamos más barba de lo que ellas quieren, ¿sabes? La competencia sexual masculina nos empuja a dejarnos más barba de lo que realmente se selecciona, ¿no? Y eso pasa con las mujeres, se maquillan mucho más de lo que nosotros queremos. Realmente nosotros no queremos que nos engañen físicamente. Nosotros buscamos inconscientemente atributos de fertilidad y juventud que ellas han aprendido culturalmente a desarrollar más allá de lo que sería a primera vista. Ellas se pueden maquillar y disimular ciertos rasgos o exaltar cierto. Por eso se pintan los labios. Se quitan ojeras, por ejemplo. Se quitan ojeras. Que no tener ojeras es un síntoma de salud, ¿no? Si tú tienes ojeras y si son exageradas es porque no duermes bien o no tienes una buena alimentación o lo que sea. Pero imagínate pintarte los labios, por ejemplo. Si tú te pintas los labios, estás diciendo estoy en una ovulación, lo que decíamos antes, ¿no? Tú, como hombre, percibes esas señales. ¿Qué pasa si se pinta mucho los labios o si los pinta de verde? Claro. Tú no lo sientes. Pero, sin embargo, ellas lo hacen porque ellas quieren. Y realmente, como muchas chicas dicen, lo hacen para ellas. Pero para ellas en la competencia Ese es sexual. un tema delicado.